Bueno, buenas noches a todos. Quiero que por favor todos utilicen los ítems que tienen ustedes ahí en la plataforma para que me digan si el audio de las personas que ya están conectadas es ideal, ¿sí? Entonces, por favor, utilicen este ítem que ustedes tienen acá arriba, el del matachito con el brazo levantadito, y coloquen ahí si todos están escuchando, por favor, adecuadamente la sesión. Entonces, listo, pues yo ahorita, digamos que voy a tener la cámara prendida mientras me presento. Para los que no me conocen, yo soy la doctora María Juliana Rodríguez. Yo trabajo en la Fundación Cardiovascular en el grupo de falla cardíaca, tanto básica como avanzada. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es falla cardíaca avanzada. Digamos que el enfoque que le dimos es un poco diferente. Muy bien lo de las cortinas, muy bien Francisco Lombre, muy bien. Pero la idea es que todos, digamos, tengamos la confianza para hacer preguntas. El enfoque lo hice para específicamente determinar cuál es aquel paciente que va para terapias avanzadas. La idea es que vayan colocando ustedes las preguntas en el chat. Yo no me dirigiré inicialmente al chat y luego más adelante vamos resolviendo todas las preguntas. Voy a pausar el video y la idea es que ya vamos a empezar con la presentación. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan conocer cuáles son las estrategias de manejo en falla cardíaca avanzada, pero lo que más me interesa que conozcan ustedes es cuando aquel paciente que ustedes están viendo en falla cardíaca, si lo están viendo en su consulta de atención primaria, si lo están viendo en su consulta de medicina interna o, por qué no, si lo están viendo en su consulta de cardiología, es un paciente que se considera un paciente para falla cardíaca avanzada o para terapias diferentes a las utilizadas previamente en estos pacientes. Esos son mis conflictos de intereses. En esta charla, pues evidentemente no hay ningún conflicto de interés. La idea con esta presentación es que ustedes puedan reconocer cuál es el estadio de falla cardíaca, ¿sí? Muchas veces nos demoramos, digamos, en enviar esos pacientes para terapias avanzadas. De pronto llegan muy tarde cuando podemos llegar a entrar en el territorio de la futilidad terapéutica. Entonces es supremamente importante reconocer cuando los pacientes están en estadio de falla cardíaca. Lo otro, reconocer la progresión de la enfermedad. ¿Qué es la progresión de la enfermedad para nosotros? Los que digamos que tenemos el conocimiento adicional en el territorio de falla cardíaca es lo que nosotros llamamos el final del estadio C. Para nosotros esa es la progresión de la enfermedad. Aquel paciente que es limítrofe o que ya es un paciente para terapias avanzadas. Y lo otro, pues definir cuáles son las terapias que juegan un papel importante en este grupo de pacientes. Siempre empiezo las charlas de falla cardíaca avanzada con una frase muy linda que la debemos tener en cuenta para todas las situaciones que nosotros tengamos con nuestros pacientes, sean de pacientes cardiovasculares o sean pacientes no cardiovasculares. Entonces siempre tenemos que esperar lo mejor, pero anticiparnos a cualquier cosa que no pueda ir bien con nuestros pacientes. De esta manera vamos a saber qué tenemos que hacer. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes tienen un paciente con falla cardíaca, evidentemente este paciente tiene que estar en una clínica de falla cardíaca, ¿cierto? Y con todas las herramientas que tenemos en la clínica de falla cardíaca, nosotros nos podemos anticipar a aquellos pacientes que sabemos que de pronto no van a ir ideal y que van a terminar en una terapia adicional que es mucho más costosa que las terapias usuales, por lo cual tenemos que anticiparnos a lo peor con esos pacientes para que obviamente utilicemos todas las estrategias terapéuticas a favor del paciente y no en contra de él. Entonces, si ustedes miran y recuerdan el curso clínico de falla cardíaca, ese ha sido nuestro problema. Digamos que el curso clínico de falla cardíaca es muy variable, ¿sí? No siempre es tan predecible para todos los pacientes. Entonces, si ustedes recuerdan esta curva que está publicada en varios artículos, este es del Journal of Cardiac Failure. Si ustedes miran, este es el episodio en el cual nosotros reconocemos que un paciente se torna sintomático en falla cardíaca. Entonces acá es el inicio de falla cardíaca. Si ustedes miran, el paciente está hospitalizado, mejora, luego viene una meseta, ¿sí? Y en esta meseta que ustedes ven acá, el paciente puede cursar con algunos periodos intercurrentes de empeoramiento, pero esos periodos intercurrentes de empeoramiento pueden ser súbitos, o sea, pueden cursar con episodios de muerte súbita.
Y esto que ustedes ven acá es una meseta en la cual el paciente puede o no, digamos, dependiendo del conocimiento del facultativo que lo esté tratando, tener toda la terapia neuromoduladora. No, lo ideal es que la tenga absolutamente toda. Si ustedes siguen el curso de falla cardíaca, estos pacientes pueden presentar múltiples descompensaciones, ¿cierto? Entonces, acá ustedes ven todas las descompensaciones que pueden presentar el paciente y finalmente terminar en esto a los cual todos nos vemos expuestos en algún momento con nuestros pacientes, pero en esta etapa puede ser que no sea tan fácil para nosotros reconocer que ese paciente es un paciente que va a ser refractario, ¿cierto? Pero si ustedes miran el otro espectro y no miran la curva de la enfermedad, sino miran la curva del tratamiento o lo que ellos llaman intensidad de cuidado, ustedes se dan cuenta que el cuidado tradicional aumenta inicialmente en el episodio de descompensación, luego cuando está en la meseta, pues el cuidado tradicional queda plano también, ¿sí? Con esos periodos intercurrentes también de manejo. Y si ustedes miran, luego más adelante empieza a aumentar el cuidado tradicional en aquellos episodios de descompensación, pero llega un momento, ¿sí?, en la vida de ese paciente cuando el cuidado tradicional baja abruptamente. ¿Por qué baja el cuidado tradicional? Porque ese paciente ha empeorado tanto, la disfunción ventricular ha empeorado tanto que ya no es tan sencillo manejar toda la terapia neuromoduladora que nosotros podemos manejar con ese paciente. Es aquí en este momento donde ya nuestro paciente está en el final del estadio C y el inicio del estadio D, o sea, el inicio de la refractariedad. Y si ustedes miran el otro esquema o la otra gráfica que ustedes ven acá, acá empieza también algo supremamente importante que tenemos que tener desde el principio del manejo con estos pacientes, sí, que es el cuidado paliativo adicional. Entonces, obviamente, mientras yo tengo mi paciente en este cuidado tradicional, ¿sí?, pues el cuidado paliativo es muy bajo, porque yo no estoy pensando solamente en calidad de vida, sino estoy pensando en endpoints bastante fuertes como mortalidad o sobrevida, ¿cierto? Pero a medida que aumentan, esto va mejorando, va aumentando también todo lo que se refiere a cuidado paliativo, porque no solo estoy pensando en ese endpoint importante que es mortalidad, ¿sí?, sino también en calidad de vida para estos pacientes, ¿cierto? Pero todo esto que ustedes ven acá, toda esta gráfica que ustedes ven acá, lo que representa es la transición a falla cardíaca avanzada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definen ellos la transición de falla cardíaca avanzada? Pues es una falla de la terapia oral, ¿sí?, un tiempo para tomar decisiones difíciles, dentro de las cuales en todas nuestras decisiones tenemos que tener en cuenta también la paliación en falla cardíaca. O sea, no se nos puede olvidar que dentro de las terapias avanzadas está la paliación en falla cardíaca. Pero ¿cuáles han sido las definiciones que han dado las sociedades científicas para poder tener en cuenta qué es un paciente en estadio D o falla cardíaca avanzada o falla cardíaca refractaria? Entonces, si ustedes miran acá, ¿sí?, esta es la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces ellos hacen, digamos, una definición bastante importante en la cual dicen, pues mire, si su paciente está en falla cardíaca avanzada, es porque tiene síntomas severos de falla cardíaca, tanto en reposo como en mínimo ejercicio, o sea, clase funcional 3-4, porque hace múltiples episodios de retención o episodios de bajo gasto y porque hay evidencia objetiva de disfunción. Entonces muestran acá la función sistólica del ventrículo izquierdo, algunas anormalidades, por ejemplo, de la función diastólica también del ventrículo izquierdo, presiones de llenado muy altas, una presión capilar pulmonar por encima de 16 o de aurícula por encima de 12, altos niveles de péptidos, ¿sí?, una alteración funcional tan severa que produzca inhabilidad para el ejercicio o que tenga una caminata de 6 minutos muy alterada por debajo de 300 metros en mujeres, ¿sí?, o en pacientes por encima de 75 años, o un consumo pico, ¿sí?, de 12 a 14. Ellos acá no hacen la diferencia si el paciente está o no tomando beta bloqueadores, sino que colocan el consumo de 12 a 14, ¿cierto? Y que haya tenido episodios recientes de hospitalizaciones y, me parece supremamente importante, es que el paciente no se le haya podido optimizar la terapia neuromoduladora y precisamente que responda pobremente a esa terapia. Entonces, esto es lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología para que yo defina un paciente como un paciente de falla cardíaca avanzada. Pero no así sale también la Sociedad Americana, digamos, de corazón, el American College of Cardiology,
Y ellos dicen, bueno, pero hagámoslo un poco más sencillo, o sea, deme variables más clínicas porque no todo el mundo va a tener el consumo de oxígeno, de pronto no van a tener un ecocardiograma a la mano para poder definirme si este paciente ya está en falla cardíaca avanzada. Entonces ellos lo hacen de pronto, a mi modo de ver, un poco más sencillo y colocan algunas variables clínicas y paraclínicas. Entonces dicen, mire, que tenga más de 2 hospitalizaciones, sí, o visitas al servicio de urgencia en el año, en el reciente año, un deterioro progresivo de la función renal, una pérdida de peso que no sea explicada por otra condición, que haya intolerancia a alguno de los medicamentos, específicamente a los IECAS, porque hay hipotensión, empeoramiento de la función renal, que haya intolerancia a los betabloqueadores, ¿sí? Que haya una tensión arterial sistólica por debajo de 90 y que eso sea persistente en aquel paciente, que haya importante deterioro de clase funcional, que realmente se defina como 3 o 4 porque el paciente no puede casi que hacer ni la caminata de una cuadra siquiera, y que nos haya tocado aumentar las dosis de diuréticos de manera muy importante, o sea, por encima de 160 miligramos o por encima de 240 miligramos, o que haya una disminución en el sodio sérico y aquellos pacientes que tienen dispositivos que tengan descargas frecuentes del dispositivo. Entonces, esas son las dos sociedades científicas que más nos aportan, digamos, para poder clasificar yo mi paciente como falla cardíaca avanzada. Si ustedes miran la nueva pirámide, yo creo que ustedes tenían en cuenta una que salió publicada previamente. Si ustedes miran esta nueva pirámide, ellos hacen énfasis en varias cosas que son muy importantes. Entonces, fíjense que esto es el estadio A y B, que pues obviamente no los vamos a mencionar. Este vendría siendo el estadio C, el que está en naranja, ¿cierto? De acá hasta acá, ¿sí? Este vendría siendo lo que yo les digo del final del estadio C, donde son muy importantes algunas estrategias, digamos, de estratificación de esos pacientes, teniendo en cuenta algunos dispositivos también para monitorizar más cercano a mi paciente, y este vendría siendo el estadio D. Si ustedes miran acá el estadio D, fíjense que empiezan con discusiones de fin de vida, que generalmente nunca lo hacemos. Entonces, obviamente, en todos esos pacientes en los cuales yo veo que hay una progresión o que el estadio C ya está tornándose, digamos, estadio D, es totalmente importante que yo me siente con él y con todo su grupo familiar a discutir qué es lo que vamos a hacer en terapias avanzadas, porque muchas veces nos interesa tener en cuenta todas esas estrategias, pero no hemos escuchado a nuestro paciente y de pronto nuestro paciente está enfocado en otros endpoints y no solamente en sobrevida, que es en el que de pronto nos estamos enfocando más. Entonces, fíjense que empieza con discusiones de fin de vida, asistencia ventricular, trasplante y definitivamente cuidado paliativo. Entonces, este vendría siendo todo nuestro arsenal terapéutico en falla cardíaca avanzada. Y si uno se pone a mirarlo, pues no es nada, es que son 3 cosas, ¿sí? Si yo tengo un paciente en falla cardíaca avanzada, o utilizo paliación, porque definitivamente mi paciente no entra ni para trasplante ni para asistencia, utilizo trasplante o utilizo asistencia. No tengo otra opción en falla cardíaca avanzada. Entonces, ¿qué es lo primero y con qué empezamos nosotros? Si yo estoy frente a un paciente en consulta o a un paciente que estoy en urgencias, porque es la primera vez que nosotros lo vemos, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando yo estoy pensando o veo algunas características como las ya mencionadas previamente por las sociedades científicas europea y americana es, ¿tiene mi paciente una mortalidad de más del 50% y una expectativa de vida por debajo de 2 años? Entonces, si yo tengo ciertos datos con los cuales puedo contestar yo esa pregunta y evidentemente esto es algo asertivo, pues tengo que colocarme otra pregunta y decir, bueno, este paciente puede ser candidato para terapias avanzadas y ahí entonces tengo que abrir yo mi abanico, digamos, de respuestas, teniendo en cuenta esa mortalidad mayor o menor del 50%, teniendo en cuenta si es un paciente de avanzada o no es de avanzada. Pero entonces es en este momento cuando yo hago esa pregunta que tengo que mirar muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque si yo conozco adicionalmente que todas las terapias avanzadas, y ustedes lo pueden ver de pronto en los sitios donde ustedes trabajen, pues son de cubrimiento reducido, o sea, no, yo no tengo donantes todos los días, ¿sí? Algunas veces hay ciertos tecnicismos con respecto a ciertos procedimientos en los cuales no se pudieran utilizar, o evidentemente en nuestro sistema de salud, ocasionalmente por costos a veces es imposible,
¿sí? Que se pueda asumir cierto tipo de terapias. Entonces, obviamente yo tengo que buscar subrogados de mortalidad porque yo tengo que escoger el mejor paciente para cada una de las terapias que yo estoy aplicando en estos pacientes. Entonces, ¿cómo empezamos? Digamos que empezamos utilizando algunos de los subrogados de mortalidad, pero no como variables independientes. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros en falla cardíaca tenemos dos scores que son bastante importantes. Uno es el Heart Failure Survival Score y el otro es el Seattle Heart Failure Model. Si ustedes miran este artículo, en este artículo la idea era mirar qué también se seleccionaban los pacientes para trasplante cardíaco si comparábamos los scores, ¿sí? Y esto fue en la era de preactualización del Seattle Heart Failure Model. Yo ya les mostraré cómo se hizo la actualización, y ellos lo que mostraban eran, por ejemplo, si sacábamos cada uno de los scores individual, acá tenemos el Heart Failure y acá tenemos el Seattle Heart Failure Model, ellos miraban teniendo en cuenta el valor del puntaje del score, si era un valor bajo, cuál era la sobrevida libre de eventos. Entonces, entre más bajo, pues mayor sobrevida libre de eventos, entre más alto el puntaje, pues menor sobrevida libre de eventos, al igual que en el Seattle Heart Failure Model, ¿sí? También los más bajos, mayor sobrevida libre de eventos, y los más altos, pues menor sobrevida libre de eventos, ¿cierto? Pero ojalá que fuera solo así. Si yo pudiera, por ejemplo, a todos mis pacientes hacerle el Seattle Heart Failure, el Heart Failure Survival Score, pues sería una buena herramienta, al igual si yo le pudiera hacer a todos mis pacientes el Seattle Heart Failure Model. Pero ¿qué pasa con el Heart Failure Survival Score y por qué de pronto no es tan difundido como el Seattle Heart Failure? Porque resulta que el Heart Failure Survival Score utiliza dentro de sus variables, ¿sí?, el consumo de oxígeno, y no todos tenemos a la mano una máquina para hacer el test cardiopulmonar de tercer nivel. Entonces, ellos cogieron y dijeron, bueno, pues miremos qué correlación tiene el que estamos utilizando, que es el Heart Failure Survival Score, y utilicémoslo y contrarrestémoslo contra el Seattle Heart Failure Model, y se dieron cuenta que estos dos scores tienen una correlación moderada, es decir, que si este es alto, este probablemente también es alto. Y si yo hago la correlación entre el Seattle Heart Failure Model y el consumo pico de oxígeno, a pesar de que hay una correlación, es menos importante que la correlación cuando yo utilizo el Heart Failure Survival Score, adicionándole aquí mismo el consumo de oxígeno. O sea, que todos los scores que yo utilice en mi paciente de falla cardíaca y falla cardíaca avanzada, es ideal que sean scores con varias variables, porque eso le da mucha más fuerza al score y mucha más fuerza a la agudeza pronóstica que tienen estos scores de riesgo. Si nosotros miramos, por ejemplo, dentro de los análisis que se han hecho multivariados, si ustedes miran, acá están todas las variables sueltas del Seattle Heart Failure y el Heart Failure Survival Score. Y hay unas que son muy importantes y son estadísticamente significativas, como ustedes las ven acá, las que tienen la A al lado. Entonces sería la clase funcional, la presión arterial sistólica, las dosis de los diuréticos, el porcentaje de los linfocitos, las alteraciones de la conducción intraventricular y los niveles de hemoglobina. Pero si ustedes miran todos estos hazards, ¿sí?, y los comparamos de pronto con estos, teniendo en cuenta que acá están los modelos con las variables juntas, miren ustedes que el hazard del Seattle Heart Failure Model es bastante interesante, y obviamente cada uno de estos es estadísticamente significativo, ¿sí?, para predecir eventos, específicamente mortalidad en esos pacientes. ¿Qué pasa si yo aplico los dos scores, cierto? Entonces, pues sabíamos que si son variables individuales, pues cada variable aporta, algunas aportan de manera estadísticamente significativa y otras no, pero si yo tengo todas las variables dentro del score, sí, eso me da un peso mucho mayor, ¿sí?, de resultado o de predicción, por ejemplo, de eventos. Y si yo cojo esos dos scores, ¿sí?, y miro el área bajo la curva de cada uno, del Seattle Heart Failure y del Heart Failure Survival Score, y coloco los dos scores juntos, ¿sí?, mejora muchísimo el área bajo la curva para poder yo detectar eventos al año y eventos a los 2 años de estos pacientes. O sea que definitivamente debemos dejar de utilizar variables únicas para utilizar los scores, y debemos aplicar estos scores en la población que nosotros tenemos, digamos, de falla cardíaca avanzada.
Si nosotros, por ejemplo, manipulamos o hacemos, digamos, una combinación de varios scores, miramos el Seattle Heart Failure Model y el Heart Failure Survival Score, y que nos damos cuenta sabiendo que tienen una correlación moderada. Si yo coloco los dos scores, ¿sí? Los scores son bajos, pues miren ustedes la sobrevida libre de eventos, y eso es estadísticamente significativo, al igual que cuando los dos dan un resultado, por ejemplo, alto. Tanto el uno como el otro, siendo altos, pues obviamente me dan un resultado también estadísticamente significativo, ¿sí?, de predicción para eventos específicamente en mortalidad en estos pacientes. Pero si yo solamente no puedo utilizarlo porque definitivamente en el sitio donde yo estoy no tengo todas las herramientas para hacerlo, ellos también cogieron la utilidad pronóstica del Seattle Heart Failure Model, ¿sí?, y específicamente del péptido natriurético para poderlo comparar. ¿Y qué pasó? En estos pacientes que eran falla cardíaca avanzada, porque esto sirve para cualquier estadio de falla cardíaca, se dieron cuenta que el área bajo la curva del péptido es muy buena cuando yo la coloco en contraparte con el Seattle Heart Failure Model. Y si ustedes miran acá en el multivariado, pues evidentemente sí vemos que tiene un hazard bien interesante para aquellos pacientes también en agudeza pronóstica y en desenlaces sobre todo de mortalidad. Pero ¿por qué sería, digamos, pues importante esto? Si ustedes miran los resultados del rematch, ustedes se acuerdan que el rematch trial era terapia médica versus los iniciales, los primeros dispositivos que se utilizaron en estos pacientes. Entonces miren ustedes que definitivamente pues la asistencia sí mejoró, o el uso de alternativas mecánicas mejoró tanto al año, ¿sí?, como a los 24 meses la sobrevida de esos pacientes, y disminuyó la mortalidad evidentemente en un número bastante importante. Pero hemos logrado nosotros disminuir evidentemente la mortalidad de esos pacientes y los dispositivos, digamos, que la han cambiado aún más, ¿sí? Por eso mismo nosotros tenemos que estratificar muy bien nuestro paciente cuando queremos escoger una terapia avanzada y la asistencia pudiera llegar a ser una opción. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se hizo? Se cogieron esos pacientes del rematch, ¿sí?, que eran los pacientes en los cuales se comparaba la terapia médica con aquellos pacientes que iban a asistencia ventricular, y se les aplicó a todos esos pacientes que habían estado en el rematch el Seattle Heart Failure Model, ¿cierto? Entonces se sacaron, digamos, todos los estratos del Seattle Heart Failure Model, y lo que se ve en la cohorte original es que 16% de los pacientes de clase funcional 3B y el 34% de los pacientes de clase funcional 4 eran pacientes que eran de suficientemente alto riesgo para ser considerados de implante dispositivo. O sea que si lo miramos de manera retrospectiva, pues se hizo buena escogencia de estos pacientes. Pero miren ustedes acá, si yo los comparo y pongo, estos fueron los estratos que se sacaron. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera pregunta que yo me tengo que hacer es la mortalidad al año. Si la mortalidad del año está por debajo del 50% en ese paciente, yo tengo que pensar en terapias avanzadas. Por eso ustedes van a ver acá el 3, el 4 y el 5. El 5, recuerden que es la integral que pasa después digamos, de ese estrato, o sea, el que es, por ejemplo, el 9%, entonces se pasa a integral 5 y por eso queda el grupo 3, 4 y 5. Si ustedes miran acá, estos fueron la sobrevida en los pacientes que fueron a asistencia, y evidentemente los mejores, o sea, los pacientes que estaban en el modelo 3, sí, pues eran los pacientes mejores, los que tenían, digamos, una sobrevida mucho mayor. Y si ustedes miran acá, los que fueron a terapia médica, pues evidentemente tanto el 3, el 4 y el 5, pues la mortalidad fue muy alta entre el año y el segundo año, o sea, casi que al segundo año casi todos los pacientes habían fallecido. Pero entonces, si ustedes miran acá, y vamos a correlacionar muy bien, digamos, con el Seattle Heart Failure, estos eran los que tenían uno alto, o sea, aquellos pacientes que estaban en el estrato 5 y terminando el estrato 4. Si ustedes miran acá, ¿sí?, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre lo que se hizo en terapia médica y lo que se hizo en asistencia. ¿Qué querría de pronto decirnos esto cuando nosotros miramos significancia? Que estos pacientes estaban ya muy enfermos. Pero si nosotros miramos a aquellos pacientes que tenían el Seattle Heart Failure Model mejor, o sea, en mejores rangos, pues vemos que definitivamente había una mejoría o a favor total de que nosotros dejáramos de pensar solamente en el contexto neuromodulador y pensáramos que estos pacientes necesitaban algo adicional mecánico, y con ese Seattle Heart Failure Model en estos pacientes se veía pues una significancia estadística en cuanto al desenlace para los pacientes.
Y si miramos, por ejemplo, aquellos pacientes que estaban en el estrato bajo, pues tampoco veíamos el impacto que quisiéramos ver, por ejemplo, de esas estrategias en nuestros pacientes de falla cardíaca avanzada. O sea que el uso de este score, ¿sí?, nos permite identificar candidatos potenciales para considerar implante de dispositivo y nos permite seleccionar aún mejor esos pacientes. Sí, o sea, nos permite decir definitivamente cuál sí va para esta terapia antes de que yo inicie otras terapias que de pronto por la literatura han sido un poco condenadas y castigadas, como es la inotropía o la neutropía intermitente, dependiendo del tipo de paciente. Y acá les quise traer, digamos, lo que es la actualización del Seattle Heart Failure Model, porque si ustedes recuerdan, los dos estudios que yo les mostré, tanto el de predicción en asistencia ventricular con el Seattle Heart Failure Model y el que les mostré previamente en la selección de pacientes trasplantados, eso se hizo con el modelo previo del Seattle Heart Failure Model. No sé si ustedes ya han tenido, digamos, la oportunidad de bajarlo para que lo tengan ustedes en sus dispositivos. Entonces, ¿qué cambió en este Seattle Heart Failure Model? Entonces, pues varias cosas, porque la parte cardiovascular de disfunción ventricular ha cambiado enormemente. Entonces, tanto han cambiado los desenlaces, tanto han cambiado los dispositivos, tanto han cambiado las terapias que nosotros estamos utilizando y la manera como las utilizamos, que pues el score también tiene que cambiar un poco, porque si no, no iría de la mano también con las terapias. Entonces, si ustedes miran acá, ¿qué datos surgieron o qué datos se adicionaron al score? Entonces, se adicionó el uso de balón de contrapulsación intraórtica, ventilación y ultrafiltración, y se adicionó esta casilla también de número de medicamentos de soporte inodilatador, o por qué no pensar en medicamentos vasopresores, ¿sí? Se adicionó también esta casilla en la cual miramos si fuera que nuestro paciente tiene los diuréticos, los tiene endovenosos, porque eso le da un concepto totalmente diferente a la terapia médica del paciente. Y incorporó, por ejemplo, en estos pacientes lo que es el riesgo asociado al balón de contrapulsación intraaórtica, la ventilación, a la ultrafiltración, cuando se hacen los cálculos del basal y de la intervención, o sea, de esto que ustedes ven acá, todo esto que está ligado a la sobrevida, la mortalidad y todo eso, se le adicionaron todos estos hazards para que también cambiara, ¿sí? Se adicionó también esta casilla de dispositivos acá, pero se adicionó con estos nuevos criterios de selección. Recuerden ustedes que en las guías cambió un poco, digamos, la recomendación y los niveles de evidencia, y obviamente pues esto se amplía a aquellos pacientes NIHA 1 isquémicos, ¿sí?, que ya han sido manejados pues el tiempo pertinente que dice la guía, pero que persisten con esta función sistólica del ventrículo izquierdo por debajo de 30, entonces eso también se adicionó para poder seleccionar esos pacientes. También se seleccionó en dispositivos, en las intervenciones, aquellos pacientes que iban, por ejemplo, para asistencia. ¿Y qué se hizo con eso? Pues evidentemente, si ustedes miran que la literatura ha cambiado y cambian todas las estrategias que nosotros tengamos mecánicas en estos pacientes, si ustedes miran cuando se hizo el rematch, que pues es uno de los primeros estudios, sino el primero que se hizo en asistencia, el hazard fue de 0,52, o sea que había una reducción del 48%. Pero si nosotros hacemos el cambio de esas terapias que se utilizaron en ese momento, que eran un flujo totalmente diferente a las que tenemos en este momento, que son dispositivos de flujo electromagnéticos, pues evidentemente tenemos que cambiar el hazard de esa terapia. Entonces, esta casilla, cuando ustedes la marcan, cambió el hazard, ¿sí?, porque los dispositivos que estamos utilizando en este momento son dispositivos de flujo y el último que estamos utilizando es electromagnético. Ustedes recuerdan el Momentum, que es el estudio recientemente publicado del HeartMate 3. Entonces, obviamente que el hazard tendría que cambiar porque cambiaron todos los dispositivos de asistencia, y eso hace que cambien todos los porcentajes del score, o sea que cambia obviamente tanto la sobrevida, la mortalidad y la expectativa de vida de nuestros pacientes. Adicionalmente, colocan una condición de que si esta casilla está disponible, solamente cuando yo pulso acá, NIHA
4. Si ustedes no lo pulsan acá, pues evidentemente no les va a salir la casilla de asistencia porque evidentemente ese paciente no requeriría otra terapia si no es específicamente esta clase funcional o clase funcional 3B. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta para cuando yo estoy aplicando también el Seattle Heart Failure Model. Adicionalmente, hicieron un cambio, ¿sí? Del QRS que estaba registrado en el previo, porque pues obviamente las guías cambiaron con el nivel de recomendación para ciertos tipos de dispositivos y le adicionan también, por ejemplo, el que sea un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Sí? Entonces cambiaron varias cosas, digamos, en el Seattle Heart Failure Model y este es el actualizado en el cual nosotros hacemos, por ejemplo, el score a todos los pacientes de falla cardíaca avanzada para saber específicamente cuáles vienen siendo los cambios de estos pacientes. Y evidentemente también colocan acá que se asigna la clase 4. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy llenando el score y marco acá balón de contrapulsación intraórtica, ultrafiltración o ventilación, automáticamente esta casilla me cambia a 4, ¿cierto? Entonces recuerden ustedes eso porque algunas cosas, si ustedes no las hacen bien acá, el Seattle Heart Failure Model no les arroja, digamos, el resultado en cuanto a sobrevida al año, 2 años y 5 años del basal con los datos que ustedes colocaron en el modelo y después de hacer la intervención, cómo podría cambiar mi paciente. Entonces, lo interesante de este modelo es que me dice en el basal cómo estoy y si yo hago una intervención, cómo puedo quedar después de esa intervención. Y eso realmente sí nos interesa a los clínicos de falla cardíaca porque acuérdense lo que yo les decía, esperar lo mejor, pero anticiparnos a lo peor. O sea, si yo tengo más o menos cómo puede cambiar el desenlace de mi paciente con lo que yo voy a hacer, me estoy anticipando al resultado que puedo tener. Y si yo anticipo un resultado, el desenlace va a ser mucho mejor para mi paciente. Sin embargo, digamos que no contentos con los scores que nosotros teníamos en la era en que empiezan todos estos desarrollos en asistencia ventricular, sea inicialmente con dispositivos, digamos, de flujo pulsátil y luego de flujo continuo, en todo eso se generan, pues, obviamente, otras clasificaciones que nos han ayudado también para aquellos pacientes que ingresan hospitalizados o que están ambulatorios, pero que nosotros vemos algunas características comunes en ellos. Entonces, fíjense que el Intermax, ¿sí? Sale precisamente de todo esto y el Intermax también nos ayuda a nosotros para poder tomar una decisión con esos pacientes en un momento determinado. Entonces, fíjense que acá ellos nos hacen de una manera muy interesante la clasificación. Entonces, el shock cardiogénico es aquel que está estrellado y quemado, o sea, está en la inmunda. Este es el que declina progresivamente a pesar del soporte inotrópico. Este es el que está estable con inotrópicos, pero depende de ellos. ¿Sí? Este es el que tiene síntomas en reposo, este es el que se pone intolerante al ejercicio. ¿Sí? O sea, esto traduce el que está ligado a su casa, o sea, que casi no puede salir de su casa porque ya se torna sintomático. Este es el que tiene limitado el ejercicio, o sea, el que camina como herido, ¿sí? Y este es el que pudiera ser el mejor de todos los Intermax, que es aquel paciente que pues digamos que es una clase funcional 3, puede estar con un balance de fluidos ocasionalmente inestable, pero no está tan mal como sus otras contrapartes de los Intermax. Pero fíjense que acá el dispositivo también nos dice, ¿sí? La clasificación, perdón, también nos dice qué dispositivo pudiera yo utilizar, llegado el caso que tuviera mi paciente en esta condición, ¿sí? Y me habla de algunos porcentajes de sobrevida al año con la terapia de asistencia ventricular. Entonces, fíjense ustedes que los más malos son los peores para yo tomar una decisión ya, no para no hacer nada. O sea, yo tengo que hacer algo, pero como un puente a tomar una mejor decisión porque no es un paciente en el cual yo tenga que tomar la decisión ya de que lo voy a montar en una asistencia definitiva o que ese paciente ya lo voy a trasplantar. No, los pacientes muy, muy malos uno tiene que darles tiempo y les da tiempo con otro tipo de estrategia que también puede ser mecánica. Y estos les va un poco mejor. Entonces, miren ustedes acá ciertos desenlaces, por ejemplo, de esos pacientes en asistencia. Pero si nosotros vamos a hacer una comparación con el que siempre utilizamos de pronto, que es el Seattle Heart Failure Model, y en este momento la versión actualizada, pues comparémoslo con el que más se utiliza también para aquellos pacientes de asistencia. Entonces, si ustedes miran acá, por ejemplo, con los scores de Intermax, pues 1 y 2 vendrían siendo los de alto riesgo, y si ustedes comparan acá, ¿sí? Si nosotros miramos, esta es la sobrevida de los del bajo riesgo, ¿sí?
y esta es la sobrevida de los de alto riesgo. O sea que evidentemente si yo utilizo la clasificación de Intermax y mi paciente tiene Intermax 1, ¿sí? Intermax 2, pues a ese paciente le va peor que a los otros pacientes. Entonces es una buena manera de poderlos clasificar. Pero si yo a esos pacientes también les aplico, por ejemplo, el Seattle Heart Failure Model, pues evidentemente voy a ver que esos mismos pacientes, los que tienen el Seattle Heart Failure Model por encima de 3.5, o sea, por encima del estrato 3, 3, 4 y 5, pues obviamente los desenlaces también van a ser peores cuando yo miro los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Y esto han sido pacientes que se han sacado, digamos, de los registros de asistencia. Entonces es supremamente importante porque nos dice que el Seattle Heart Failure Model sigue siendo una estrategia para estos pacientes. Y si nosotros miramos, por ejemplo, mortalidad de varios scores específicamente de lo que es Intermax y Seattle Heart Failure Model, miramos mortalidad a los 30 días, a los 90 días o al año. Este generalmente es el univariado. A nosotros, digamos que desde el punto de vista de epidemiología, no utilizamos tanto el univariado, sino el multivariado porque es el que tiene mayor validez. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, al año, para mirar la mortalidad al año, si yo aplico el Seattle Heart Failure Score, pues digamos que me da un hazard importante con una P estadísticamente significativa, pues para poder yo utilizar también este score en algunos pacientes y poder saber qué desenlaces voy a tener con este paciente en el seguimiento. Pero bueno, después de que nosotros ya pudimos entender y nos hicimos la pregunta de si mi paciente tiene una mortalidad por encima del 50% en el siguiente año y la expectativa de vida a los 2 años es baja, es decir, tengo yo la respuesta de que pues la terapia médica definitivamente no ha funcionado o la enfermedad está avanzando, mi paciente está en estadio D, entonces de alguna manera es en ese momento cuando yo dejo de ver solo el contexto de neuromodulación, ¿sí? O sea, a pesar de que lo tengo en cuenta, y ahora sí comienzo a pensar en el contexto mecánico, pero entonces, ¿qué estrategias tengo yo en estos pacientes en los cuales yo ya los estratifiqué? O sea, dije que tenían falla cardíaca avanzada, que ya era un estadio D, porque utilicé las definiciones de las sociedades científicas, sea la europea o sea la sociedad americana. Fuera de eso, utilicé unas estrategias tanto clínicas y paraclínicas para que me dieran un acercamiento en cuanto a pronóstico de ese paciente en falla cardíaca avanzada para yo poder escoger una terapia en unos y otras terapias en otros, pero definitivamente las opciones que nosotros tenemos en estos pacientes pues son pocas. Si ustedes los miran es o trasplante cardíaco, o realizo asistencia circulatoria mecánica en estos pacientes o definitivamente utilizo herramientas de paliación en insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo miro trasplante cardíaco, pues siempre nos han dicho cuáles son las indicaciones, o sea, que el paciente que está estadio D, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? Que no hay otras opciones de tratamiento posibles en cuanto a la parte médica, ¿sí? Y que definitivamente es un paciente que puede ser llevado a cirugía, evidentemente. Y estas vendrían siendo las contraindicaciones, pues, para esa terapia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay algo muy importante que ellos colocan y que está de todas formas en las actualizaciones de las guías, es que recuerden ustedes que la hipertensión pulmonar inicialmente era una contraindicación absoluta en aquellos pacientes que iban a terapias avanzadas, específicamente trasplante cardíaco. Pero digamos que el mundo de la asistencia ventricular nos ha llevado a replantear un poco también esto, porque en algunos pacientes, o sea, obviamente los grupos tienen que ser muy bien establecidos y muy bien estudiados por el grupo de falla cardíaca avanzada, hay una opción adicional que podría ser asistirlos, mejorar la vasculatura pulmonar y todos esos cambios que han ocurrido en estos pacientes y llevarlos obviamente como un puente a esa terapia final que pudiera ser el trasplante cardíaco. Si nosotros miramos en los datos que nosotros tenemos de sobrevidas por niveles de Intermax, lo que ha salido, digamos, publicado en los registros, si ustedes miran la sobrevida del trasplante a los 12 meses, a los 36 meses y a los 48 meses, pues casi que se está equiparando, ¿sí? Con algunas de las sobrevidas que nosotros tenemos en los pacientes con asistencia, pero no los que están en Intermax 1, sino aquellos pacientes que no están tan severamente comprometidos. Entonces, esto nos lleva a pensar que de todas formas es una herramienta totalmente importante en aquel grupo de pacientes de terapia avanzada
que no solamente debemos pensar definitivamente solo en trasplante y que si no tenemos esa opción, pues también hay otras opciones y otros abanicos de terapias que se abren en estos pacientes. Si ustedes miran acá, esta ha sido la evolución que han tenido los dispositivos de asistencia ventricular. Entonces tenemos desde el bypass cardiopulmonar, del balón de contrapulsación intraórtica, cuando se hicieron, por ejemplo, los primeros trasplantes, las membranas corpóreas, y si ustedes miran acá, las generaciones de los dispositivos pues han cambiado enormemente. Inicialmente todos estos dispositivos de primera generación eran de flujo pulsátil, acá ya vienen los dispositivos de flujo continuo, que es cuando cambian totalmente los desenlaces de estos pacientes de asistencia ventricular y evidentemente en este momento los dispositivos de tercera generación, que son los electromagnéticos, como el HeartMate 3, recientemente publicado el estudio Momentum, en donde los desenlaces de estos pacientes en cuanto a desenlaces asociados al dispositivo mejoran notablemente la terapia para los pacientes que van, digamos, finalmente a esta terapia avanzada. Si ustedes miran acá, inicialmente se hizo la aprobación por la FDA como un puente a trasplante, porque inicialmente nunca se pensó que esos pacientes pudieran terminar con esta terapia destino, y luego en el 2010 sí se hace, digamos, la aprobación de ciertos dispositivos como terapia destino. Entonces tenemos, digamos, el abanico entre el trasplante, que es una opción, digamos, definitiva para aquel paciente que toma esta opción, o otro abanico que se abre que viene siendo con asistencias, por eso se coloca asistencia circulatoria mecánica, porque son múltiples las opciones que yo puedo tener en asistencia circulatoria mecánica, ¿sí? Yo puedo tener un paciente que paso por varios incluso dispositivos, dependiendo del momento clínico que tenga mi paciente, para poder llegar finalmente a una terapia que pudiera ser la definitiva para ese paciente, o aquellos en los cuales su condición me permite utilizar una terapia definitiva, obviamente de asistencia, en ese paciente porque su condición lo permite. Esta es una diapositiva de mi compañero en la Fundación Cardiovascular, del doctor Echeverría, que es muy interesante, realmente él la diseñó y es perfectamente diseñada, porque si ustedes miran, tiene todos los contextos de asistencia en el paciente de falla cardíaca. Entonces, si ustedes miran, está cómo se hizo el implante, ¿sí? Si es quirúrgico, entonces acá arriba van a estar los de implante quirúrgico, acá van a estar los de implante percutáneo, acá van a estar los dispositivos de flujo continuo, acá van a estar los dispositivos de flujo pulsátil, y acá están los de corta duración y los de larga duración. Entonces, fíjense que cuando uno habla de terapias avanzadas, asistencia circulatoria mecánica, es todo, ¿sí? Yo tengo que definir si mi paciente va para una asistencia corta, va para una asistencia larga, si va para una asistencia corta, qué tipo de dispositivo voy a utilizar. O sea, todas esas son las opciones que yo tengo que tener en cuenta y todo eso está ligado a la condición clínica de mi paciente en falla cardíaca avanzada. Esta es la clasificación nuevamente del Intermax, ¿sí? Pero fíjense que esto ha cambiado. Si ustedes miran este cuadro, estos son los porcentajes en el 2010 y 2011. Y acá, si ustedes miran estos cuadros, ¿sí? Estos vienen siendo los porcentajes en el 2015. Este es el último registro que se tiene del Intermax, ¿sí? Y fíjense que acá habían solamente 2.245 pacientes y este, que es el séptimo reporte, pues ya tiene 15.745 pacientes que han sido llevados a asistencia. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel, miremos la mortalidad y si la mortalidad definitivamente ha podido cambiar en esos pacientes. Entonces, ¿qué se ha visto de todas formas en estos pacientes? Que fíjense que el Intermax 1, pues evidentemente son pacientes que siguen falleciendo, obviamente, ¿sí? Fíjense ustedes, Intermax 2, ¿sí? Y estos son porcentajes de todos los pacientes también que han sido llevados, obviamente, a las terapias. Entonces, fíjense ustedes, de 13 solamente pasamos nosotros a 15. De 42 de pronto disminuimos un poco, 37.5. De 26, 28. Evidentemente estamos dejando de ser tan cautos en algunos de los niveles de Intermax, pero en otros de pronto nos hemos mantenido cautos para escoger esos pacientes que van a estas asistencias ventriculares. Entonces, fíjense que en este nos dimos cuenta que en el Intermax 1 estos dispositivos de pronto de flujo definitivo pues no eran la opción. Esos son pacientes que tienen que pasar por un dispositivo previo antes de tomar la decisión final de los otros dispositivos, pero fíjense que más o menos el porcentaje pues ha prevalecido en ese nivel de Intermax. Si nosotros miramos, por ejemplo,
de los implantes que se han hecho, si ustedes miran, la mayoría de implantes en este momento, ¿sí? Son dispositivos de flujo y son dispositivos de flujo izquierdo, que nos llama mucho la atención. Entonces, fíjense ustedes que en este momento prácticamente hablar de asistencia ventricular en estos pacientes de falla cardíaca avanzada es como si estuviéramos hablando de dispositivos de flujo continuo y solamente dispositivos de flujo continuo en el ventrículo izquierdo, que es lo que le llama a uno la atención. Entonces, prácticamente viró o cambió la asistencia circulatoria mecánica de dispositivos pulsátiles a dispositivos de flujo electromagnéticos y netamente del izquierdo. O sea, nos hemos vuelto mucho más buenos manejando esos pacientes porque obviamente si nosotros podemos colocar un dispositivo de flujo en el izquierdo es porque el derecho es muy bueno y si el derecho es bueno es porque hemos escogido muy bien nuestro paciente y porque el paciente no llegó tan mal a esa terapia, o sea que no estamos colocando tantos esos pacientes en Intermax 1 sino nos estamos moviendo de pronto 2, 3 y de pronto un poco el 4 también. Entonces, hemos mejorado según el año en que se realizó el implante, pues entonces miremos, si ustedes miran acá, ¿sí? Por años, entonces miren ustedes, esta es la era 1 fue del 2008 al 2011, ¿sí? Este es el N y estas son las muertes, y la era 2 del 2012 al 2014, este es el N y estos son los muertos, ¿cierto? Entonces, fíjense que ustedes que este es dispositivo de flujo izquierdo, estos son dispositivos biventriculares. Recuerden ustedes que el biventricular, pues es otro contexto de paciente definitivamente, y el solo hecho de tener un compromiso biventricular tan severo, pues ya hace que su mortalidad sea muchísimo mayor. Pero quiero que se enfoquen en estos dispositivos de flujo en la era 1 y era 2, porque evidentemente sí han cambiado algunos desenlaces y cambian desde temprano. O sea, más o menos desde los 14 meses empieza a abrirse un poco la curva, ¿sí? Y esos desenlaces son estadísticamente significativos. O sea que la tecnología ha cambiado y han mejorado los desenlaces de esos pacientes. Hemos mejorado de acuerdo a la estrategia realizada. Entonces, miremos acá. Entonces, estos son como puente a trasplante, ¿cierto? Dispositivos que se han listado teniendo pacientes que se han listado como puente a trasplante con dispositivos de flujo, ¿sí? Entre el 2013 y el 2014. Entonces, si nosotros miremos acá, ¿cuántos de esos se lograron trasplantar? ¿Sí? ¿Cuántos se lograron recuperar? Eso sí, pues la verdad, muy pocos. Y si ustedes miran de todas formas la sobrevida de esos pacientes a los 12 meses en aquellos que se les hace como puente a trasplante, pues igual no es una sobrevida despreciable. O sea, todavía están muy bien a los 12 meses aquellos a los cuales no se les ha logrado trasplantar, sea porque de pronto no hay donante o lo que sea. Y si ustedes miran acá, por ejemplo, como un puente sí, a definir, por ejemplo, la candidatura de pronto de esos pacientes. Entonces, miren ustedes, vivos al año el 64%, trasplantados el 20%, o sea que es una opción para aquellos pacientes en los cuales yo no la tengo muy clara si por algunas variables que tiene mi paciente y de pronto pues puede ser la opción porque el 20% fueron trasplantados de esa cohorte y el 64% pues evidentemente siguen vivos después del implante a los 12 meses. Si yo miro, por ejemplo, la sobrevida sí, por implante y por estrategia, entonces miremos acá. Entonces, miremos, esto es por tiempo, esto fue la fecha, o sea, 2012-2014, como un puente de trasplante, Bridge to Transplant, y acá 2008-2011. Evidentemente también hemos mejorado, ¿cierto? Entonces, menos muertes, más pacientes listados y pues evidentemente sí se ve el cambio en esos pacientes. Y si miramos, por ejemplo, terapia destino, ¿cierto? Cuando, también hemos cambiado los desenlaces en terapias destino de esos pacientes. O sea, definitivamente hemos mejorado nuestros desenlaces tanto con mejorar la tecnología como con entender que debemos llevar mucho mejor nuestros pacientes o en mejores condiciones clínicas si queremos utilizar una de estas terapias avanzadas. Hemos mejorado los resultados según la puntuación de riesgo en el momento del implante. Entonces, pues evidentemente era lo que yo les comentaba. Sí hemos logrado mejorar algunas cosas, sí hemos logrado mejorarlas. O sea, de pronto nos hemos dado cuenta que ya no es tan bueno llevar estos pacientes en choque cardiogénico, sí hemos llevado menos pacientes en choque cardiogénico a este tipo de dispositivos de flujo, ¿sí? Y nos hemos movido de pronto a pacientes que estén menos enfermos. Entonces, miren, esta es la primera era y esta es la segunda y este es como el total. Entonces, si uno mira entre la primera y la segunda, pues evidentemente sí ha cambiado. Miren acá que el Intermax 3 de pronto hay un cambio importante, al igual que el Intermax 4.
Y definitivamente en el 2, pues de pronto somos cautos, nos hemos mantenido, ¿sí? Pero definitivamente sí nos estamos moviendo hacia mejores pacientes para terapias definitivas. Y si nosotros miramos, por ejemplo, la sobrevida de los pacientes dispositivos de flujo estratificados por el nivel de Intermax, entonces lo que nosotros vemos es que acá están los niveles, ¿sí? Que son más o menos las mismas líneas que ustedes alcanzan a ver acá. Evidentemente los pacientes que están en los niveles más altos pues son los que tienen el porcentaje de sobrevida mayor, ¿sí? Y evidentemente pues eso es estadísticamente significativo, al igual que los otros, o sea, realmente se separan de lo que es el 1, se separa de aquellos pacientes 2, 3 y de los 4 a 7, o sea, evidentemente los pacientes más enfermos son los que tienen los desenlaces peores para las terapias definitivas. ¿Qué pasa con el tipo de bomba que se utiliza con el tiempo y la mortalidad? Hemos mejorado también eso. Entonces, fíjense ustedes que esta gráfica es bastante interesante, porque si ustedes miran en este momento, ¿sí? Estos vendrían siendo los dispositivos intracorpóreos de flujo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos de centrífugas o de axiales. Entonces, esta que ustedes ven, esta que ustedes ven es centrífuga, esta es axial, en esta específicamente es el HeartMate 2. Fíjense ustedes que realmente hemos virado y hemos cambiado un poco más hacia otras estrategias. Y este que ustedes ven acá es el 3. Este azul que ustedes ven acá. Entonces estamos disminuyendo un poco de flujo axial para flujo centrífugo y esto fue lo que cambió los últimos desenlaces en el momentum que fue específicamente ligados a alteraciones de la bomba. Entonces esto quiere decir que nos hemos vuelto mucho más hacia dispositivos de flujo porque evidentemente miren ustedes todos estos, tanto el rojo como el azul son dispositivos de flujo. ¿Sí? Lo que pasa es que tienen un mecanismo diferente, uno es flujo centrífugo y el otro es su flujo axial, ¿sí? Y eso que cambia, eso lo que da son características de la bomba para mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de hemólisis, pero evidentemente en estos pacientes, cuando yo los someto pues a esta intervención, ya no solamente cuenta la mortalidad que traen con sus variables clínicas, sino lo que yo le estoy adicionando con un dispositivo. Entonces, si yo puedo mejorar la técnica de ese dispositivo, puedo hacer que el flujo sea aún mejor para que disminuya, por ejemplo, el roce, disminuya la hemólisis, disminuya la trombosis, pues el desenlace va a ser mucho mejor. Entonces, hacia eso nos estamos moviendo en este momento. Evidentemente, casi todos son dispositivos de flujo. Obviamente hay algunos dispositivos, digamos, pulsátiles, de flujo pulsátil, y estos son de flujo continuo. Y si nosotros miramos la curva de sobrevida teniendo en cuenta si yo tengo flujo continuo izquierdo o si tengo flujo biventricular y por el tipo de bomba, entonces ustedes se dan cuenta acá que evidentemente la mortalidad cambia muchísimo si yo tengo que asistir mi paciente biventricular y independientemente del tipo de flujo, la mortalidad ya es muy alta en el biventricular. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en los dispositivos de flujo, cuando yo solamente tengo que soportar un ventrículo, ¿cierto? Evidentemente cambia muchísimo comparado con el biventricular, pero si yo miro el flujo continuo del centrífugo, es increíble lo que cambia y lo que hemos mejorado precisamente con estas técnicas de flujo centrífugo en estos pacientes. Si nosotros miramos, por ejemplo, comparando ciertas estrategias en los niveles de Intermax, ¿cierto? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, niveles de Intermax, o sea, dispositivos de flujo como puente a trasplante en pacientes Intermax 1-3 que se listaron, o dispositivos de flujo como puente a trasplante entre los Intermax 4 y 7 que se listaron. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá la mortalidad, pues la mortalidad es mucho mayor en estos pacientes más enfermos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para tomar la decisión de asistencia. Y fíjense ustedes acá que en estos pacientes en mejores condiciones, pues la mortalidad es menor, logran trasplantarse más y permanecen vivos al año también un poco más de pacientes de esa cohorte de mejores Intermax. Si nosotros miramos disfunción del ventrículo derecho, pues evidentemente vemos que aquel paciente que llega mucho menos enfermo, o sea, un Intermax 4-7, pues tiene sobrevida libre de disfunción ventricular derecha y eso es lo que todos queremos lograr cuando colocamos un dispositivo de asistencia izquierda,
¿sí? Lo peor que a uno le puede pasar cuando coloca un dispositivo de asistencia izquierda es tener que enfrentarse a un paciente con disfunción ventricular derecha, ¿sí? Y obviamente hay muchos scores que nosotros utilizamos en aquel paciente que va para asistencia izquierda con el cual sabemos el grado de disfunción ventricular derecha que nos puede hacer posterior al implante y estamos preparados, o sea, anticipamos la presencia de disfunción ventricular derecha, pero aún así, al anticiparla, ¿qué nos dice la gráfica? Que aquellos pacientes que están muy enfermos, críticamente enfermos, la disfunción ventricular derecha es altísima y la mortalidad que produce la disfunción ventricular derecha es altísima, o sea, los pacientes muy enfermos son pacientes para tomar decisiones más calmadamente, ¿sí? Son pacientes que de pronto yo tengo que utilizar otras estrategias antes de definir mi estrategia de asistencia si esa ha sido mi opción. Y estos son los otros niveles que pues evidentemente ustedes ven que la sobrevida libre de disfunción derecha pues es mucho mayor, lo que me da a pensar que el paciente llegó en mejores condiciones para ser montado de pronto en una asistencia porque no, estaba en un grupo multidisciplinario o porque supimos escoger definitivamente el paciente para cada una de las terapias. Si nosotros miramos por eventos adversos, por las eras de implante, pues evidentemente que hemos mejorado mucho en algunos eventos adversos, específicamente infecciones y sangrados. Y si nosotros miramos lo que les mencionaba yo a ustedes ahorita con los cambios, digamos, de los flujos, ¿sí? Si ustedes miran, por ejemplo, aquellos que son levitados magnéticamente completos, que es el HeartMate 3, acá están las bombas. Entonces, fíjense ustedes que este es flujo axial, ¿sí? Y este sí es el flujo levitado magnéticamente, ¿sí? Así se ven, por ejemplo, los dispositivos ya implantados. Lo más importante que ustedes entiendan es esto que yo les muestro acá. Esto es flujo axial, tun, 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 y esto es el flujo centrífugo, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá. Y esto, eso lo que hace, o sea, lo que nos muestra acá la gráfica es cómo actúa el levitado magnéticamente para evitar, por ejemplo, el roce y evitar múltiples complicaciones que se dan algunas veces en el flujo axial que nosotros vemos en el HeartMate 2, ¿sí? Así se ven los dispositivos, este es bastante pequeño, este es un poco más grande. En este, digamos que está el tecnicismo de que si yo tengo un paciente con un tórax pequeño, pues es mucho más difícil porque obviamente que voy a tener que hacer pilatunas para implantar esto o me va a tocar implantarlo, digamos, en otro lado. O sea, tengo que hacer muchos cambios precisamente para poderlo implantar, o sea, para poderle hacer un bolsillo a esta bomba, entonces voy a tener que utilizar, digamos, o voy a tener que hacer una técnica totalmente diferente como la hago para poderlo implantar en aquellos que tienen tórax pequeño. O sea, hasta eso nos puede complicar, digamos, ciertos tecnicismos o ciertas condiciones tanto del paciente como del tamaño de los dispositivos. Si nosotros miramos, este es el Momentum, que fue el estudio que comparó, digamos, las bombas de flujo axial con las bombas de flujo centrífugo, específicamente el HeartMate 3, y evidentemente lo que se vio en estos pacientes, tanto en el análisis de no inferioridad como en el análisis de superioridad, sí, eran los endpoints primarios que eran asociados netamente a la bomba. Yo acá les dejé anotado a ustedes, digamos, los endpoints primarios, ¿sí? Que eran obviamente los trombos, hacer accidentes cerebrovasculares asociados precisamente a alguna alteración de la bomba. Y acá, obviamente, todos eran algunos eventos asociados a la bomba y todos los desenlaces estadísticamente significativos a favor de los dispositivos de flujo centrífugo, que son los que ustedes vieron en azul cuando veían el registro del Intermax, el séptimo reporte. Pero bueno, ¿qué pasa cuando yo definitivamente ni lo uno ni lo otro? O sea, yo no le puedo trasplantar porque tiene una de las contraindicaciones que ustedes vieron en la gráfica, o porque definitivamente la asistencia ventricular no es una opción, o porque técnicamente no se puede hacer, o porque definitivamente el ventrículo derecho no me va a permitir asistir mi paciente izquierdo, o sea, colocarle un LVAD, definitivamente no me lo va a permitir porque tengo un derecho que no me lo permite, y porque definitivamente la asistencia biventricular no es una opción, pues también tengo que pensar en que yo tengo que pararme enfrente al paciente y decirle, mira, pues no te puedo colocar esta avanzada, no te puedo colocar otra, pero pues vamos a tratar de enfocarnos ya no solamente en sobrevida, sino en calidad de vida, ¿sí? O sea, como decía mi profesor, el doctor Josep Comín,
que definitivamente es mejor morir de pie y no vivir de rodillas. Entonces, aquí nosotros empezamos a utilizar la literatura científica de una manera totalmente diferente. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, la cronología del cuidado paliativo en falla cardíaca, pues ha sido bastante somera, porque miren ustedes acá, desde el 2005 empezamos y el 2005 es hace 11 años, ¿sí? Y se empezó a esbozar en las guías algo de paliación, ¿cierto? Y si ustedes miran ahorita en el 2017, ojalá vengan algunos updates de los consensos, porque lo único que han hecho las guías es decirnos, pues, nos dicen que bueno, que definitivamente la paliación hay que utilizarla, ¿sí? Pero como que no nos dan una recomendación, todo es recomendación de expertos, la evidencia no es muy clara y pues nadie quiere trabajarle al tema de paliación porque generalmente lo que no sea asistencia o trasplante ocasionalmente nos parece que no vale la pena y no debería ser así. Entonces, si ustedes miran, pues menos del 10% de la población con insuficiencia cardíaca avanzada recibe cuidados paliativos y esa es su única opción. Entonces, la gente a veces cree que cuidado paliativo es síguele dando la parte de terapia neuromoduladora. No, hay que hacer muchísimas cosas. Muchas veces yo tengo que disminuir cierta terapia neuromoduladora para poder manejar los síntomas. Muchas veces yo tengo que desactivar, ¿sí?, ciertos dispositivos que he utilizado en mis pacientes y simplemente enfocarme a calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando de pronto no somos capaces tampoco de definir muy bien eso con nuestro paciente y con los familiares de nuestro paciente. Entonces, miren acá ustedes lo que les estaba comentando de las guías. Si ustedes miran las guías del 2013, estas son las clases y los niveles, ¿sí? Miren, lo más importante es que en las guías de asistencia circulatoria mecánica, la paliación en falla cardíaca toma un peso totalmente importante, tanto así que dicen que aquel paciente que vaya a asistencia circulatoria mecánica tiene que tener una valoración de cuidado paliativo primario, y recuerden ustedes que cuidado paliativo primario lo puede hacer cualquier facultativo clínico, ¿sí? Solamente el terciario es el que tiene que hacer el grupo de cuidado paliativo, el grupo de dolor de las instituciones, pero nosotros podemos hacer el cuidado paliativo primario, ¿sí? Y en estos pacientes es totalmente importante advertirles, porque muchas veces, doctores, después de que ustedes ya tienen su paciente en asistencia y todo, oh sorpresa, hay una complicación que puede ser inherente al procedimiento y si no hemos discutido con nuestro paciente qué vamos a hacer si llega a pasar esto, vamos a estar en un dilema ético bastante complicado. Las guías del 2012 también lo colocan, ¿sí? Un nivel de evidencia y la recomendación, y las guías, digamos, desde el 2010 también lo colocan, pero a pesar de que esto está como esbozado en las guías con la recomendación que les menciono, que casi todas son de expertos, les llama a uno la atención que los estudios clínicos no se han movido para allá. Entonces, fíjense ustedes que empiezan a salir varias cosas también del soporte inotrópico intermitente, ¿cierto? Entonces, fíjense que muchos estudios previos han sugerido que el apoyo inotrópico parenteral podía proporcionar efectos favorables para apoyar a estos pacientes en el contexto hemodinámico en fase terminal, pero aumentan la mortalidad. Entonces, es aquí cuando nos tenemos que parar de pronto y decir, bueno, pero yo no me estoy enfocando ahorita en mortalidad, sino en calidad de vida, entonces tengo que cambiar un poco, digamos, el chip de todo lo que yo estoy haciendo en mi paciente de avanzada. Si ustedes miran, se iniciaron múltiples estrategias terapéuticas con múltiples medicamentos, ¿sí? Casi todos comparados, digamos, con los sensibilizadores de calcio, algunos sí, algunos no, pero múltiples métodos de aplicación, diferentes escenarios, sí, o sea, todo era como muy diferente cuando los comparaba yo con el gold estándar, digamos, de ese momento, que pudiera ser cualquiera de los otros inodilatadores. Entonces como que no se sacó una conclusión ideal y por eso se castigó de pronto a esta terapia de inotropía, ya fuera en 24 horas o inotropía intermitente, que es lo que estamos manejando. Entonces, ¿qué nos dice en este momento la guía? Entonces, la guía lo coloca con una recomendación 2BC, 2BCC, ¿sí? Recomendación de expertos, o nos dice, bueno, en algún grupo específico de pacientes yo puedo llegar a utilizar este tipo de terapia siempre y cuando tengan ciertas características. Obviamente aquel paciente, sí, como dicen acá, si no es recomendado en los pacientes, digamos, en los cuales yo quiero hacer como una prevención en falla cardíaca para que no me vaya a hacer
un bajo gasto agudo, esa no es la recomendación que tiene la guía. Y fíjense ustedes acá que los americanos también colocan que en aquellos pacientes que están hospitalizados, ¿sí? En estadio D, ¿sí? Digamos que el soporte a corto plazo con estas terapias pudiera ser una opción, o en aquellos pacientes que están como un puente a trasplante o asistencia mecánica refractarios a la terapia médica pudieran llegar a ser una opción, ¿sí? Obviamente en el shock cardiogénico pues es otro contexto totalmente diferente, pero como soporte a largo plazo con infusiones continuas paliativas en estos pacientes, pues también pudiera llegar a ser una opción 2BB. Entonces fíjense que de todas formas el nivel de evidencia y la recomendación pues no es tan alta, pero en estos pacientes necesitamos algunas opciones adicionales y muchas veces la inotropía intermitente pudiera llegar a ser una respuesta para estos pacientes. Entonces, fíjese que aparte de su uso en la insuficiencia cardíaca aguda, en pacientes seleccionados, como se sugieren las guías, muchos estudios de investigación pues dicen que, bueno, que estas infusiones pulsadas, podrían ser la opción en nuestros pacientes y a raíz de todos los estudios previos en los cuales se castigó notablemente a los sensibilizadores de calcio, se escogieron, digamos, los grupos de pacientes por unas características clínicas y se dijeron, no, lo que pasa es que estábamos metiendo a todos los mismos pacientes, a todos los pacientes en la misma bolsa, ¿sí? Entonces, si de pronto escogemos más los pacientes, podemos tener que las aplicaciones repetidas e intermitentes pueden llegar a ser razonables en ciertos pacientes. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en los metaanálisis que se han hecho, escogiendo muy bien los metaanálisis para que no haya heterogeneidad, es que puede mejorar la estabilidad hemodinámica, puede reducir algunos marcadores clínicos, síntomas y puede llegar incluso a reducir mortalidad y hospitalización en esos pacientes. Entonces, fíjense que de pronto ya está cambiando la evidencia con nuevos estudios que han surgido en estos pacientes, específicamente 3 estudios, el Lionheart como uno de los estudios más importantes y grandes por los desenlaces que tuvo digamos, con el levosimendan. No ha salido, digamos que salieron los desenlaces de la primer cohorte que los presentaron en el Congreso de Sevilla, pero todavía faltan otros desenlaces adicionales en los cuales, digamos que veremos grandes cosas de pronto asociadas a desenlaces en mortalidad en estos grupos de pacientes de falla cardíaca avanzada. Como ustedes miran acá, pues de pronto sí favorece un poco en mortalidad, digamos, el uso de levosimendan en los metaanálisis que se han hecho, pues sacando un poco más el grupo de pacientes específico para la terapia. Y si nosotros miramos, estos son los 3 grandes estudios que les menciono. Este es el estudio, digamos, a la cabeza con los mejores desenlaces en cuanto a variables de mortalidad, que esos todavía no han salido publicados, pero sí salieron los de las variables para clínicas y clínicas. Y estos son los otros 2 estudios adicionales, este ya cerrado, este ya cerrado también, este ya cerrado, no salieron todos los endpoints completos, pero todavía digamos que hay mucho campo por explorar en cuanto a los sensibilizadores de calcio y creo que en este momento son una opción para aquellos pacientes que están en falla cardíaca avanzada, que cumplen ciertos criterios específicos para la aplicación. ¿Cuál criterio específico tiene que ser? Yo no puedo colocar, digamos, este medicamento permanente a los pacientes. Si yo tengo pacientes, lo puedo utilizar en pacientes que de pronto están en lista para trasplante cardíaco y que tienen algunas características de descompensación y lo puedo utilizar como un soporte de inotropía intermitente. Entonces se establecen más los escenarios y evidentemente pues lo que nosotros vemos con estas moléculas es que de pronto pues sí favorece un poco las infusiones repetidas o intermitentes en aquellos pacientes de falla cardíaca avanzada. Pero ¿qué pasa con otras opciones adicionales? Entonces otra de las opciones es, bueno, si yo no puedo manejar del todo, por ejemplo, el gasto, puedo manejar la sobrecarga de volumen. Entonces fíjense que hay opciones, ultrafiltración como diálisis peritoneal puede ser una opción en aquellos pacientes paliativos. Nosotros ya lo hemos hecho en la Fundación Cardiovascular. Entonces fíjense que tenemos que entender varias cosas. Si tengo o no tengo función renal terminal. Entonces si tengo función renal terminal, pues evidentemente eso es una decisión, ya es otro punto aparte, pero si yo no tengo función renal terminal, pues pudiera llegar a ser una opción. Entonces borramos del lado la parte obvia cuando definitivamente es un sí rotundo para la función renal terminal, pero cuando yo no tengo función renal terminal, pues puede llegar a ser una opción utilizar la diálisis peritoneal
o ultrafiltración diferenciada en estos pacientes de falla cardíaca. Entonces, ¿a raíz de qué sale esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, si ustedes miran, todos estos estudios han empezado hace 15 años, pero son estudios retrospectivos, prospectivos. En este momento no hay ensayos clínicos asociados, pero lo que sí se ha visto es que hay disminución significativa de hospitalizaciones y mejoría de clase funcional. Entonces, fíjense que esto lo estamos hablando en el contexto de paliación en falla cardíaca, o sea, aquel paciente en el cual pues yo no tengo las opciones maravillosas y mágicas de la asistencia circulatoria mecánica o el trasplante cardíaco. Entonces, en cuanto a paliación y en cuanto a desenlaces, pues sería interesante mirarlo porque pues se asocia de todas formas con un aumento en la media de la función sistólica del ventrículo izquierdo, disminuye el porcentaje de días de hospitalización, ¿sí? No disminuye completo las hospitalizaciones de manera significativa, pero si a mí me hospitalizan, duro menos hospitalizado, y eso en paliación para un paciente que no tiene otra opción, pues es bastante importante estar con su familia, ¿sí? Entonces, fíjense que las guías son como muy tímidas, ¿no? Y pues obviamente, precisamente por la evidencia que tenemos en este momento, pues no se puede dar otra recomendación a las que establecen tanto la guía americana como la guía europea para la ultrafiltración, que sería en este caso la diálisis peritoneal en esos pacientes. Este fue el primer reporte, se los quería mostrar de casos que nosotros hicimos de diálisis peritoneal paliativa en pacientes con falla cardíaca y pues realmente nos fue muy bien con esos pacientes y nos ha ido muy bien con los otros casos que hemos podido ingresar a diálisis peritoneal. Los pacientes nunca se han vuelto a hospitalizar y están con nosotros todavía en la clínica de falla cardíaca. Esto se los quería mostrar finalmente porque les quiero mostrar cómo funcionamos nosotros para poder asociar todo lo que les mostré a ustedes en la pirámide de manejo de estadio C y estadio D. Entonces, nosotros tenemos acá, digamos que son dos grupos, pero los grupos los conforman las mismas personas, pero los flujogramas son un poco diferentes. Entonces, tenemos nuestro grupo de falla cardíaca básica, ¿sí? Entonces, en falla cardíaca básica están estadios A, B y C, ¿cierto? Y en falla cardíaca avanzada están estadios D. Estos están obviamente unidos, ¿sí? Porque pues somos los mismos facultativos los que movemos la clínica de falla cardíaca. En todo ello está el equipo multidisciplinario. Nuestro equipo multidisciplinario consta por enfermería, nutrición, fisioterapia, psicología. Todo esto es en pro de educación del paciente y de empoderar al paciente de su patología para que nos ayude aún más en el manejo. Y están los grupos, evidentemente, de cardiólogos, que somos los que ya hacemos la parte de consulta monotemática, consulta de titulación, y los que iniciamos el cuidado paliativo primario, o sea, lo que nosotros llamamos la conversación de fin de vida, porque la iniciamos desde temprano con estos pacientes en estadio C. Aquel paciente que pasa, por ejemplo, del estadio C al D, ¿sí? Vuelve a encontrarse evidentemente con nosotros porque nosotros lo hemos llevado, digamos, o lo hemos pasado al flujograma de falla cardíaca avanzada, pero también lo conoce el grupo de asistencia ventricular y el grupo quirúrgico, ¿cierto? Y de aquí pueden salir estas tres opciones en ese paciente. Y todo esto también está conectado con el grupo de cuidado paliativo, que sería el cuidado paliativo terciario, porque todos aquellos pacientes que van a estas opciones avanzadas, sea paliación en falla cardíaca con la técnica que nosotros utilicemos, evidentemente tienen que tener las charlas con el grupo de cuidado paliativo. Y si ustedes miran acá el contexto de lo que es falla cardíaca básica, pues tenemos estas opciones adicionales que resultan de falla cardíaca básica, que es hospital de día y telemonitoreo. Entonces, esta digamos que es la conformación que nosotros tenemos de nuestro grupo de falla cardíaca, uniendo el básico con el avanzado y con el equipo multidisciplinario y la parte de paliación, ¿sí? Y es aquí donde todo lo que yo les mencionaba de las estrategias y las pirámides, el cumplimiento de las guías y todo, pues funciona. Fíjense que sin esto, sin este grupo, nosotros no podríamos tener, digamos, los desenlaces que tenemos en asistencia ventricular o los desenlaces que tenemos en trasplante cardíaco. Y esto pues es un algoritmo pues interesante que salió publicado en la revista española de cardiología recientemente, sí, que me pareció pues bastante interesante cómo mezclan falla cardíaca avanzada con la parte hemodinámica de los pacientes, los Intermax, y colocan pues digamos sus mejores opciones, ¿sí?, para llevar esos pacientes a través de esta etapa de falla cardíaca avanzada. No sé si de pronto hayan varias preguntas, si quieren pasamos a la pantalla de preguntas. Yo voy a
activar la cámara, espérenme un momentito. Ya. No sé si tengan alguna pregunta. Pues es increíble que todavía hayan 59 personas conectadas. Son las 8:40, por Dios. No sé si tengan alguna pregunta. No tengo aquí de pronto en el chat preguntas. Bueno, acá hay una pregunta de Omar Pérez. Hola Omar, ¿cómo estás? Omar nos pregunta que en los pacientes con falla cardíaca derecha avanzada se irían a paliativo trasplante. ¿Qué evidencia en corazón artificial total? Pues nosotros no tenemos mucha evidencia. Digamos que acuérdate que si tú miras los pacientes implantados en Estados Unidos, donde se implantaron los 3 primeros corazones artificiales, es lo único que nosotros tenemos ahorita de implante de corazón artificial total. Entonces, pues decirte que evidencia, no, no la tendríamos para poderte sustentar yo la respuesta, pero hacia allá vamos muy probablemente, pero lo que sí sabemos nosotros es que cuando nuestro paciente tiene disfunción biventricular, la mortalidad per se antes de entrar a cualquier terapia avanzada es muchísimo más alta. Entonces la estrategia que utilicemos tiene que ser muchísimo mejor que las que estamos utilizando en este momento de avanzadas. ¿Mm? A ver, veo por acá. Bueno, Francisco el hombre. ¿Cuántos criterios según la americana de falla cardíaca? Pues fueron los iniciales que yo les mostré a ustedes, que eran los que estaban después de la sociedad europea, que son los americanos. Ellos se enfocan más que todo en variables clínicas. No, si tú te diste cuenta, ellos no colocan ahí variables ecocardiográficas ni de mediciones de presiones, sino netamente en variables clínicas. Son más o menos de 10 a 12 criterios para falla cardíaca avanzada. Bueno, en nuestra institución, Manuel, en este momento, precisamente hace una semana colocamos el primer HeartMate 3. Nosotros llevamos 6 pacientes con HeartMate 2, llevamos en este momento 2 pacientes con HeartMate 3. Ayer colocamos el segundo y pues realmente, evidentemente, siempre hay una curva de aprendizaje. En este momento nos está yendo muy bien con el manejo. Uno, pues escogencia del paciente, hemos mejorado notablemente con la escogencia del paciente. Estamos manejando muchísimo mejor la disfunción ventricular derecha y han mejorado notablemente los desenlaces de esos pacientes. ¿Sí? Lo importante de estas terapias, lo más importante de estas terapias es que uno tenga un grupo de gente pensando siempre en lo mismo. ¿Sí? No solamente cuál dispositivo le coloco, no, sino qué paciente, o sea, el paciente en las mejores condiciones para cada dispositivo, sea un dispositivo de flujo o sea que lo vaya a trasplantar, pero si yo como grupo tengo mejores pacientes, tengo mejores desenlaces siempre. ¿Sí? Nunca tomar decisiones apresuradas con pacientes, porque las decisiones apresuradas son los malos desenlaces de un grupo. Entonces, siempre las decisiones con pauta. Sí, como yo les mencionaba, digamos que los scores lo que le dejan ver a uno es que aquellos pacientes que están más enfermos son los que yo de pronto me tengo que tomar un tiempo y mirar, ven, ¿será que va a ser futilidad terapéutica lo que voy a hacer? ¿O qué estrategia puedo utilizar como puente para un mejor desenlace? Pero hay que tomar con pauta todo, o sea, no hacerlo a la ligera, utilizar los scores. Obviamente que eso no nos tome mucho tiempo, pero sí hacerlo porque de esa manera podemos nosotros anticiparnos a cualquier desenlace que tengamos con esos pacientes. Andrea, no te entendí muy bien la pregunta. Si quieres me la puedes hacer con el audio, ¿te parece?
Doctora Juliana, ellos no tienen permisos de... Ah, ok. Bueno, voy a tratar de contestártela, Andrea. No, no sé si de pronto te la conteste. Voy a tratar de contestártela. Dice, ¿hasta qué punto se define como manejo refractario el soporte inotrópico? ¿Sí? Entonces, a ver, digamos que cuando tú defines falla cardíaca refractaria, ¿sí? En algún contexto, si tú miras la definición por las sociedades, ellos dicen cuando tú tienes que ir hacia atrás en la terapia que tienes. Ir hacia atrás en la terapia que tienes es que de pronto empieces a tener que utilizar otro tipo de terapias, ¿sí? Dentro de las cuales pudiera estar el soporte inotrópico. Lo que pasa es que acuérdate que la inotropía intermitente es para un grupo específico de pacientes. Si yo veo que mi paciente va para opciones de terapia avanzada y puedo hacerlo, por ejemplo, un dispositivo de flujo, o sea, o un paciente que va para trasplante, o un paciente que va para dispositivo de flujo. Si yo no tengo la opción en este momento en Colombia, tú sabes que los dispositivos de flujo, la opción que tenemos por el INVIMA son como terapia de destino, o sea, yo no puedo utilizar en este momento esos dispositivos de flujo como puente a trasplante. ¿Que lo vamos a hacer? Probablemente y hacia allá vamos todos para esa autorización. Pero en este momento, digamos que el soporte inotrópico me permite a aquellos pacientes que están en lista, ¿sí? Darles, digamos, un empujón cuando yo veo que están empeorando algunas variables como la función renal, ¿sí? Como la función hepática y que de pronto están empeorando sus condiciones clínicas, pudiera ser que yo los coloque, digamos, en el flujograma o nosotros tenemos un protocolo de inotropía intermitente mientras llega el momento de ser llevadas a la terapia definitiva. Pero lo importante es que estas terapias no se pueden cronificar, o sea, estas terapias son para cierto grupo de pacientes y hay que definir muy bien la terapia que yo quiero con ellos a largo plazo. ¿Mm? ¿Qué inotropía estamos utilizando? Pues nosotros digamos que tenemos varios protocolos. El protocolo principal que nosotros estamos utilizando es con sensibilizadores de calcio. Nosotros aplicamos los sensibilizadores de calcio durante 6 horas, cada 15 días, 3 meses. ¿Sí? ¿Cómo nos ha ido? Muy bien, digamos que uno de los pacientes, perdón, que fue a dispositivo de flujo, estuvo en inotropía intermitente antes de ingresar al dispositivo y esto nos permitió, en vez de llevarlo con una creatinina de 1,9 al implante del dispositivo, llevarlo con una creatina de 1,4. ¿Eso qué hizo? Que disminuyera el tiempo de hospitalización y obviamente para él menos riesgo de infecciones, menos todo, o sea, realmente muchísimo mejor. Eh, Nosotros no, Luis Eduardo, muy buena pregunta. Nosotros en este momento no hemos colocado todavía dispositivos de presión, de medición de presión de la arteria pulmonar, el CardioMEMS específicamente, yo creo que te refieres a eso. Y fíjate que si tú miras la pirámide que yo coloqué de terapias en falla cardíaca, cuando yo me refiero al final del estadio C, ¿sí? Cuando ellos hablan de dispositivos y opciones para mejorar el manejo de esos pacientes, específicamente se refieren al CardioMEMS. Pero acuérdate que eso no tiene, digamos, un desenlace en los estudios, no hay una diferencia estadísticamente significativa en el endpoint primario, mortalidad y eso para nada. Lo que me cambia son otras cosas, pero en el final estadio C, en el final del estadio C, se han utilizado y son importantes, pero nosotros no tenemos todavía experiencia, digamos, en esos dispositivos. ¿Mm? Estratos 4 y 5 Intermax, estamos hablando de Intermax, ¿cierto? ¿Cierto, Mario? 4 y 5. O a qué te refieres? No, no te entiendo. Mario, si quieres aclárame un poquito lo de estratos sociales, no te lo entendí. Digamos que si te refieres a Intermax 4 y 5 y costo del dispositivo, si eso va a ser costo efectivo o no, ¿sí? ¿A eso te refieres? Ok, a eso te refieres. Pues digamos que en este momento, en lo que es 6 y 7, la costo efectividad todavía no ha dado, digamos, el soporte. En los 3 y 4, sí. ¿Mm? En Colombia, pues nosotros todavía no tenemos, digamos, estudios de costo efectividad porque en Colombia solamente llevamos los 7 u 8 dispositivos que hemos puesto en la fundación, dispositivos de flujo, me estoy refiriendo solamente a dispositivos de flujo de segunda y de tercera generación, porque asistencia circulatoria mecánica se hace en varios sitios en Colombia, ¿sí? Digamos como con diferentes finalidades, pero se hace en varios sitios de Colombia. Mm, a ver, ¿cuál es mi opinión y evidencia actual del ECMO y del balón de contrapulsación aórtica en el manejo de falla cardíaca aguda severa? Bueno, que pues nos ayudan mucho,
¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros en la Fundación Cardiovascular tenemos un grupo de ECMO y en aquellos pacientes en los cuales se han, digamos, avanzado en el flujograma, nosotros tenemos unos flujogramas clasificados por Intermax, entonces el paciente en Intermax 1, 2 y 3 entra a ese flujograma, cuando el paciente del Intermax 3 empeora y pasa a 2 y cuando va empeorando, nosotros definitivamente esos pacientes los soportamos en ECMO. Y si ustedes miran, por ejemplo, las guías y si miran las guías de asistencia circulatoria mecánica, evidentemente el ECMO es una terapia de paso para aquellos pacientes en los cuales van empeorando, yo no he tomado una decisión y necesito tener todas sus variables vitales en adecuado, digamos, en adecuada condición para poder tomar una decisión más adelante. ¿Mm? Hola Eric, qué bueno verte por acá. Bueno, pues si la contraindicación, lo que pasa es que acuérdate que eso lo mencioné yo cuando les mencioné las contraindicaciones del trasplante, es que en este momento la asistencia ventricular nos ha permitido, digamos, ponerla como una contraindicación relativa, pero obviamente esto se hace después de un estudio en un grupo de falla cardíaca avanzada. Pero estos pacientes podrían ir a asistencia ventricular, manejarse las resistencias adicionalmente, esperar a que cambie toda la remodelación vascular para yo poder decir si mi paciente es candidato a trasplante cardíaco. ¿Sí? Pero acuérdate que en este grupo específico de pacientes el soporte de cuidado paliativo es totalmente importante porque en ellos tú todavía no has tomado la decisión final. Entonces tú estás, digamos que estás experimentando con este paciente que cumple los requisitos para poder ser llevado a asistencia ventricular con una presión, digamos, pulmonar elevada y obviamente le vas a dar manejo médico a esa presión, vas a esperar que de pronto haya reversión de los daños de toda la modificación o de toda la parte vascular de la arteria pulmonar para poder definir si ese paciente va para trasplante cardíaco. Pues digamos que, Andrea, digamos que para canalizarlos, claro, hay varios sitios, en Colombia nosotros tenemos varios sitios donde hay clínicas de falla cardíaca, ¿sí? La idea es que todos estos pacientes que ustedes tengan en estadio C son pacientes que tienen que estar en una clínica de falla cardíaca, o sea, aquel paciente que es sintomático de falla cardíaca tiene que pertenecer a una clínica de falla cardíaca. En la clínica de falla cardíaca, lo que yo les decía, uno va mirando la consulta monotemática, va mirando titulación y va mirando por scores qué pacientes se puede empeorar para pasarlo, digamos, a una terapia avanzada y pasarlo en el tiempo ideal para realizar la terapia avanzada. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta que todos los pacientes que van a una terapia avanzada no son pacientes aislados. Esos pacientes son pacientes que deben pertenecer a una clínica de falla cardíaca. ¿Sí? Acuérdate que cuando uno selecciona muy bien la población, ¿sí? Puede utilizar todas las herramientas farmacológicas iniciales, ver que esas herramientas farmacológicas iniciales fallaron, mirar los scores en ese grupo de pacientes, esos pacientes que son llevados de esa manera, ¿sí? Son los pacientes que tienen los mejores desenlaces. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que tú puedas contactar, por ejemplo, qué clínicas de falla cardíaca tienes cercanas a donde tú te desempeñas y esos pacientes sintomáticos, principalmente estadio C, obviamente el A y el B por definición en las nuevas guías de falla cardíaca tienen que estar en clínicas de falla cardíaca, pero digamos que específicamente para tu pregunta, si es un paciente sintomático es ideal que lo pongas en contacto con una clínica de falla cardíaca y direccionarlo específicamente a una clínica de falla cardíaca. Pues no, mira que Omar, te cuento nuestra experiencia con el grupo de nefrología, pues ha sido bastante buena. Digamos que inicialmente la empezamos con un nefrólogo que venía de España, ¿sí? Y en España ellos tienen un concepto muy abierto a la parte de paliación. Entonces eso nos permitió avanzar en la ultrafiltración modificada o diálisis peritoneal en pacientes con falla cardíaca avanzada para poder empezarlos a ingresar. Sí tuvimos un poco de resistencia, no por toda la parte de nefrología, pero fíjate que se ha vuelto en el día a día como algo más cercano a nosotros. Lo que pasa es que recuerda, no hay ensayos clínicos aleatorizados, entonces a veces la gente, pues obvio, si te dicen, pero es que no hay una recomendación, uno a cómo lo vamos a hacer, pero claro, acuérdate que todos esos estudios pivotales vienen de muchos registros, vienen de otro tipo
de estudios observacionales donde nace un interrogante y ahí se hace qué es lo que próximamente se hará precisamente con la diálisis peritoneal o la ultrafiltración. Inicialmente la hubo, pero fíjate que si uno se centra en el grupo y habla uno con el grupo y le cuenta cuáles son los objetivos de su paciente, finalmente se entiende y se logra algo por el paciente. Lo que pasa es que a veces es muy difícil trabajar en grupo. ¿Sí? Entonces, como no es solamente un grupo, sino sentarse cardiólogos y nefrólogos, entonces a veces no es tan sencillo, pero si uno logra ese engranaje de grupo y muestra, por ejemplo, todos sus flujogramas de terapias para los pacientes de falla cardíaca, ellos logran entender cuál es la finalidad específica de esta terapia y dan soporte para esos pacientes. Pero muchas gracias por tu pregunta, Omar. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, acá me pregunta el doctor Solón. Entonces dice, con respecto al CardioMEMS, monitoreo de presión arterial es válido para el manejo crónico, sí. El estudio clínico demostró reducción de hospitalizaciones, sí. El poder reducir las hospitalizaciones y sus consecuencias llegarían menos pacientes a falla avanzada. ¿Cuál es la estrategia para conseguir que nefrología se involucre en este tipo de tratamiento? Pues digamos que nosotros, disminuye hospitalizaciones maravilloso. Tanto que disminuya, que los pacientes lleguen a falla cardíaca avanzada, no, sino disminuye cómo llegan a falla cardíaca avanzada, porque estos pacientes ya están casi que en el estadio final, o sea, es el final estadio C, ya casi el D. Complicado a veces con nefrología, yo creo que lo más importante es tener un diálogo con ellos y obviamente recordarnos que ellos, pues, evidentemente para lo que ellos se formaron en nefrología es un poco diferente, entonces uno tiene que entrar a mostrarles la evidencia en cardiología de ciertas terapias y empezar a manejarla en conjunto porque si no es imposible, o sea, toca definitivamente trabajar en grupo, grupo, grupo. Bueno, acá me pregunta Erika que cuánto podría llegar a ser el tiempo de manejo de los pacientes con inotropía intermitente en cuidado paliativo, pues depende, digamos, ahí sí preguntaría yo, ese paciente de falla cardíaca avanzada, ¿cuál es el score? Por ejemplo, el Seattle Heart Failure Model, porque eso me da mucho más peso para saber cuánto tiempo le va a aplicar la terapia. ¿Sí? Entonces, lo ideal, que es si uno escoge muy bien el paciente, es que esos pacientes no demorarían mucho, ¿sí? Porque si demoran mucho, de pronto nos hemos equivocado y entonces cambia la estrategia con ese paciente, ¿sí? Pero lo importante en eso y el enfoque que uno debe tener es calidad de vida, ¿sí? Entonces, lo importante es morir de pie y no vivir de rodillas y en paliación eso es totalmente válido porque paliación cambia totalmente el chip que yo tengo para mirar, por ejemplo, un estudio clínico, por todo. Y si ustedes miran y hacen la revisión de cuidado paliativo en falla cardíaca, se van a encontrar cero estudios aleatorizados, randomizados. Entonces, complicado, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Bueno, Omar, digamos que no hemos tenido tanto problema con la parte de anticoagulación en los pacientes de asistencia que hemos manejado, o sea, los pacientes de dispositivo de flujo, los pacientes de HeartMate. No hemos tenido tanto problema. Tuvimos, digamos, recientemente un accidente cerebrovascular hemorrágico, gracias a Dios fue muy pequeño y la complicación fue mínima, pero pues no habíamos tenido realmente ninguna complicación de sangrados mayores hasta este momento. Pues no, fíjate que en este momento no tenemos buenos desenlaces con las asistencias. Esto que te cuento. Y pues obviamente
a medida que se vayan haciendo más las cosas, que los grupos se solidifiquen, no solamente el nuestro, sino todos los otros grupos que vayan a hacer, por ejemplo, la parte de asistencia, pues sí sería ideal verificar pues todos los desenlaces que uno tenga con esos pacientes. Y la idea es que nosotros, después de que tengamos una cohorte inicial de pacientes, pues obviamente van a salir ciertos datos de todos estos pacientes, pues hacer lo mismo que se hace en los registros del Intermax, por ejemplo. Igual todos estos pacientes que nosotros hacemos son pacientes que quedan en los registros mundiales de asistencia ventricular. Perdón, es Osmar, no Omar, qué pena. Perdón. Sí, indudablemente en paliación en falla cardíaca, pues todavía hay muchas cosas por escribir, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Pero si uno mira los retrospectivos de tiempos en los que han durado estos pacientes cuando se han hecho los estudios frente a placebo de pronto, no todos los estudios tan homogéneos como uno quisiera, lo que uno ve es que los pacientes, la duración de esos pacientes pues es muy corta y eso va de la mano con el score que uno tenga de estratificación de riesgo. ¿Sí? Entonces, pues obviamente que si el paciente se pasa como de la media de tiempo para permanecer en estas terapias, uno pensaría de pronto que no era el candidato ideal para esa terapia. O sea, uno lo que espera es no perpetuar esa terapia, ¿sí? Porque obviamente los desenlaces, si es un paciente para paliación y es un paciente con falla cardíaca avanzada, pues la mortalidad, evidentemente en un año, si yo no puedo utilizar una terapia mecánica que me mejore la sobrevida en un 85% a los 12 meses o a los 36 o a los 48 meses, pues evidentemente después de 6 meses ese paciente ya probablemente no esté, ¿sí? Con nosotros. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, doctor Solón, también con eso que su merced dice. Bueno, y la idea es que de todas formas nosotros, todo esto este esfuerzo que hacemos a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología, específicamente el capítulo de falla cardíaca, trasplante e hipertensión pulmonar, también hacemos algunos simposios regionales precisamente para aclarar mucho los temas de falla cardíaca básica, los temas de falla cardíaca avanzada, para que de esa manera todos estemos hablando el mismo idioma y obviamente se beneficien todas las regiones de Colombia y se beneficien todos los pacientes que van obviamente a este tipo de terapias. Y este año piense que vamos a realizar varios simposios regionales y vamos a realizar un congreso internacional al final de año. Están incluidos Huila, Valledupar, Villavicencio, Pasto y Armenia y todos esos se van a hacer en el 2017. Entonces, para que estén ustedes súper pendientes, ¿sí? Estén ustedes súper pendientes de esos simposios regionales y de los eventos que hagamos desde el capítulo de falla cardíaca, trasplante, hipertensión pulmonar y desde ahora cordialmente invitados a todos esos eventos que la idea es que todos aprendamos de todos, que todos contemos nuestras experiencias, porque muchas veces estos pacientes no son pacientes sencillos, no todo es como está en las guías, como dice el doctor Solón, o sea, la guía se ve muy sencilla, pero muchas veces no es tan sencillo como uno lo ve en las guías, muchas veces son decisiones difíciles, nuestros pacientes son pacientes totalmente diferentes al resto del mundo, entonces sí es ideal conocer experiencias de otros lados y por qué no poder llegar a hacer lo que estamos haciendo en este momento con el capítulo de falla cardíaca, que es el registro de falla cardíaca para mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, ¿sí? Qué resultados hemos tenido en esos pacientes. ¿Sí? Y obviamente toda esta información está en la página de la sociedad. Ustedes pueden entrar a la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología y van a encontrar ahí toda la información de los webinars. Este webinar queda también colgado en la página para que ustedes lo puedan ver en 24, 48 horas nuevamente. Sí, o para que les digan a gente que no haya estado en el webinar que pues que entren también al webinar. Pues muchísimas gracias por la participación de todos, la verdad, pues han sido un grupo excelente, qué bueno
que se hayan demorado hasta esta hora, porque pues sí es un poquito tarde. La idea es que le saquen mucho provecho, la idea es que si tienen preguntas, pues las hagan, que asistan a todos los eventos que hay, porque esos son los eventos que uno tiene que aprovechar de pronto para hacer sus preguntas, para decir, no sabía que esto lo estábamos haciendo, y es súper importante. Nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, somos los primeros en hacer implante de estos dispositivos de flujo continuo. ¿Sí? Y precisamente este último, que es el HeartMate 3, evidentemente fuimos los primeros. Entonces, fíjense que es importantísimo. O sea, nosotros estamos haciendo muchísimas cosas por nuestra población y por nuestra región, entonces hay que divulgarlo, divulgarlo, divulgarlo. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya los voy a dejar de molestar porque pues da como pena, ¿no? Van a ser como las 9 de la noche. Entonces, que pasen buena noche. Esto va a quedar